¿Cómo te digo, Checa o Elizabeth? ¿Cómo me decís? Checa. Checa, entonces. Es verdad, nunca pensé Elizabeth. Checa, vos sos la Checa. Yo soy la checa, sí. ¿Por qué decís que sos pre-sommelier? Porque empecé a escribir de vinos antes que en el año 86, cuando, más o menos 87, 86, 87, cuando empecé a trabajar con Miguel Brasco Claro. y escribí de vinos, pero no con Miguel Brasco, sino en ámbito financiero, en una página que se llamaba, las mujeres no escribían de vinos, Omni para los hombres, además, y con seudónimos. La primera escuela de sommelier se hizo después de los 90, 92, 93, 94, no me acuerdo. ¿Y de qué vinos hablabas entonces? ¿Y de qué vinos hablaba? A mí siempre me gustaron mucho los vinos salteños. Hablaba de los Echart, ahí descubrí los vinos de Viñas de Dávalos, que después fue Colomé. Claro. Y después siguieron haciendo Dávalos, siguió siendo Hoy es Colomé. Viñas de Dávalos. Más arriba le vendió Colomé a Hess, pero los Dávalos se fueron más arriba de Colomé todavía. Pero yo además empecé a tomar vinos, esto parece un esnobismo quizás, en París, a los 18 años, porque me fui muy joven, después de mi a los 19, perdón, con un sueco, que fue es el padre de mis hijos, Bengt Oldenburg, y me invitó a París. Yo me había separado, o mi primer marido me había dejado por otra. Vendí todos los regalos del casamiento y me fui a París. Y ahí todo el mundo tomaba vino. ¿Y cuál fue el primer vino que tomaste? ¿Cuál fue el primer vino? ¿Te acordás? No sé, habrá sido un vino croto. ¿En París? En París, un vino porque me acuerdo que me asombró porque servían vinos en los hospitales y en los colegios. Todo el mundo no existía la idea de comer sin vino. Y desde ese momento yo, aunque tome media copa de vino, como con vino. ¿Y el vino es la bebida nacional? Absolutamente. ¿Por qué? Porque Jaime Dávalos dijo, somos de vino. Hay, por las influencias de la migración española e italiana, me imagino, porque había vinos desde la colonia, y culturalmente estamos habituados al vino. El pueblo, te digo, el vino Tobara, el vino con soda. En Chile no es así, en Perú tampoco, ¿No? en Latinoamérica tampoco. Un poco más en Uruguay, pero no, los uruguayos tomaban más whisky que vino. Whisky tremendo. ¿Y en tu infancia vos tomabas vino con soda? No, porque mi papá era peruano. Checa no es checoslovaco, es un apellido. ¿Y qué tomaban? ¿Qué tomaban en el almuerzo? No, en los asados se tomaba, pero no me acuerdo si es decir, que vos le llegaste tarde al vino. Le llegué tarde porque en realidad yo estudiaba filosofía y me gustaba mucho el jazz. Y lo que tomábamos con mis amigos de filosofía cuando íbamos a escuchar jazz era ginebra. Por ahí estaba toda la noche tomando ginebra. Y no se tomaba vino. ¿Y recién en ámbito financiero, laburando en el 80 y pico, empezaste a...? No. Lo que pasa es que yo, después de ese primer viaje a París, que de ahí estuve viviendo como 5 meses en Finlandia, en pleno invierno, ¿te das cuenta? Anduve por Alemania, estuve 1 año afuera, volví porque se me vencía la licencia en tribunales. Trabajaba en tribunales y estudiaba filosofía, así que poco que ver con el vino, nada que ver con el vino. ¿Y cómo siguió tu ruta del vino? Y mi ruta del vino siguió que me acostumbré a tomar vino, así que cuando me quedé con Bengt Oldenburg en Buenos Aires, comprábamos vino, siempre, pero no con una obsesión por marcas ni nada. Creo que comprábamos Rincón Famoso, que nos gustaba mucho, y los de Salta. Y después estuve en la India, viví 1 año.
¿Y ahí tomás vino? Y ahí tomábamos vino francés. Algunos estaban en los restaurantes y no se tomaba cerveza. ¿Y en qué lugar del mapa mundial está el vino argentino hoy? En todos. ¿Pero qué lugar, Yo creo que qué ranking, digamos? los ingleses les encanta. El Malbec, bueno, el Malbec. Y el otro día estuve con Michel Roland y ayer leí el reportaje que le hicieron y en realidad es todavía más nuestro el torrontés que el Malbec. Porque el torrontés se inventó acá. ¿Roland dice eso? No, lo dice Roland y lo dice todo el mundo. El torrontés. El torrontés no existe, tiene nombre de un cepaje español, pero es alguien, algún despistado, algún cura despistado que tiró una semillita. Ajá. Y se mezcló con la porque, Moscatel de Alejandría. Claro. Y salió este vino que es único. Porque lo que dicen es que en el siglo XIX alguien trajo un sarmiento de Malbec y brotó bárbaro. Sí. Eso sí, más que en Cahors. Yo estuve en Cahors, probé, y realmente el Malbec de acá es superior al de origen. Y hay cada vez, sí. Pero el origen es francés. En cambio, el torrontés es más argentino que yo. ¿Y vos cómo te llevas con el torrontés? Me pareció extraordinario. Me parece que es único el torrontés. No se parece a nada. ¿Y por qué siempre se impuso, como en un momento se impuso Chile por sobre Argentina, después se impuso Cuyo, Mendoza, por sobre el país, y ahora aparecen vinos en todas partes? ¿Eso era sabido por ustedes que había vinos en Entre Ríos, en Chapatmalal, en la Patagonia? ¿Eso cuándo empezó a surgir? Mira, hace unos años yo me acuerdo que me asombró que hubiera vinos en la provincia de Buenos Aires. Probé, no me acuerdo, una bodega que ya no existe, cerca de Bahía Blanca, y que hubiera vinos en La Pampa. Hace unos años me asombró y fui a estibar vinos a Jujuy, a 4.000 metros, a guardarlos en una cava, y me encantó. Y probé unos vinos buenísimos en Jujuy. Y el último viaje que hice, fui a Bahía Bustamante y Michelini está haciendo vinos al lado del mar, pero en la orilla del mar. ¿Pero vos sabías eso? ¿O recién ahora se sabe, hay esa información? Y bueno, porque antes era todo Mendoza, San Juan, Salta. Mendoza para los finos y los finolis. Y San Juan era para los vinos de todos los días. Y ahora uno de los mejores terruños, uno de los mejores lugares para el vino es un valle sanjuanino que se llama Valle del Pedernal. Viste que en la historia argentina ya hay información del vino con San Martín. ¿Tenías esa? Que San Martín, digamos, hacía pruebas con algunos pretenciosos y les cambiaba la botella y le decía, este es un francés, y después le hacía tomar uno de Cuyo, cuando había invertido las botellas, todo para demostrarles el enobismo. Bueno, vos, como que a vos te interesan esas historias, las prehistorias, el Sarmiento que trae alguien de Francia. ¿Tenés de ese anecdotario? No tengo del anecdotario histórico, no lo tengo demasiado, pero como viajé mucho y viví. No viajé como turista, nunca fui turista. Creo que siempre fui viajera. Yo viví en Argelia un año. Y ahí, después que se independizó de Francia, ¿no? ¿Y se independizó del vino francés también? Y hacían unos vinos fantásticos en Mascará. Un Syrah, me acuerdo de un Syrah de Mascará extraordinario. Bueno, no se independizó porque de vino musulmán. Sí. No pueden tomar vino, pero todos mis amigos argentinos toman vino. Che, ¿tu bebida preferida es el vino? Sí, absolutamente. ¿Sí? Y dentro del vino, ¿cuál es y el vino que más depende del te gusta? estado del alma. Y de la comida, de la persona. ¿Y cuál es tu maridaje ideal? Ideal de checa. Y los quesos
duros con ciertos vinos me gustan muchísimo. ¿Sabes qué me gusta muchísimo? Los jerez, las manzanillas, los vinos fortificados secos. Estuve varias veces en Jerez de la Frontera, y me encantaron esos vinos que tienen una complejidad, son muy secos y quedan muy bien con jamón de jabugo. ¿Y cómo es una cata tuya? ¿Mirás el color, removés, le das aire? Contá un poco la cata, porque la gente, ¿viste? No sabe lo que es una cata. La gente ve, escupe el vino, dicen. No, por supuesto que yo ahora estoy haciendo mi guía de vinos hace 15 años. Por la todos guía. Los años, y catamos ahora con Fabrizio Portelli, que es un genio, que creo que sabe mucho más de vinos que yo, en el saber absoluto, dicen. Y catamos, mi límite son 40 vinos, pero escupiendo siempre. Siempre. Pero eso, escupiendo y tratando de concentrarme a ver qué encuentro yo. Claro. Ahora, lo que encuentro yo es una cosa, y lo que quiero transmitir, lo que encuentra la gente es otra por ahí. Yo creo que no hay que hacerlo difícil al vino. A ver, contá eso, porque la verdad que lo hacen muy difícil, ¿no? Sí. Yo le doy unas vueltitas al vino para que se abran los aromas, para que tome aire. Sí. Eso es muy fácil y eso lo transmito. No hay por qué girar el vino, ¿no? 50 veces, ¿viste? Con una vueltita y listo. Si no, empezamos a entrar, como lo llamaba Brasco, el piripipí glorioso, que es hablar de los terpénicos y de las texturas. Entonces, el lenguaje del vino tiene que ser muy, muy simple. Vos fuiste viendo el crecimiento de cierto lenguaje críptico y ¿hay camelo en eso? ¿Qué es lo que hay detrás de tanto saber apropiado? Hay un saber que lo tienen que saber los enólogos, que son los que hacen el vino, pero no tienen por qué transmitirlo, porque a vos te cambia la idea de un vino saber que es terpénico, o hay algunas palabras que están desvalorizadas, como la acidez es una virtud, no es un defecto. Entonces, si la gente dice, ay, es muy ácido, claro. La acidez es la columna vertebral del vino, y cada vez son más ácidos. Claro. Y los aromas, hay vinos que ya casi no tienen aromas, así que dejémonos de milonguear con los aromas. Ajá. ¿Qué quiere decir que no tienen aromas? Que no tienen... El Malbec, antes tenían los Malbec de hace unos años, o algunos Malbec de ciertas zonas. Bueno, los aromas pueden tener, si tienen mucha madera, si tuvieron una crianza en madera nueva sobre todo, claro, van a tener un aroma a madera que tapa cualquier otra característica del vino. A mí eso no me gusta. Ajá. Pero la gente se acostumbró y dicen, es muy maderoso. Ah, no, dicen, a mí me gusta eso, me gusta la madera del vino. Y bueno, si te gusta la madera del vino, buscate vinos que tengan madera. Claro. Qué sé yo, no hay como un mandato. Claro, pero ¿cuál es la variante? Expliquémosle a la gente, ¿cuál es la variante a la madera? Que no lleven nada de madera, o que al principio, cuando se empezó a usar los pequeños toneles de roble francés, claro, para hacer vinos parecidos a los californianos más que a los franceses, Napa. Del Napa, ahora se está jugando con hacer los vinos que pasen por madera, que les dé un cierto equilibrio, claro, algunas virtudes apenas notables. Entonces usan vinos usan barricas de tercer uso, de cuarto uso. Hasta ahí, hasta cuarto uso. Antes decían, no, después del tercer uso sirven para pisos, nada más. No. Sí. Y barricas más grandes. Claro, pero está el tema de las vasijas, está el tema de los huevitos, qué sé yo, hay... Bueno, los huevos, ahí están los huevos y las piletas
de concreto sin epoxi. Claro. Antes se usaba epoxi. Entonces ahora se habla mucho de la mineralidad de los vinos, que es un error. Aromas minerales no existen. La mineralidad se siente en boca, nada más que como con algo salado en la punta de la lengua o en los costados de la lengua. Pero estamos hablando de vinos como de la minoría, ¿no? ¿Cómo te llevas vos con el vino de mesa? El vino que toman los argentinos en general. Mira, a mí me gustan muchísimo, cada vez me gustan más los vinos blancos. Y por supuesto las bodegas me mandan, además como Cato, Claro. Ahí la editorial me queda a 2 cuadras de casa, me llevo algunas botellas abiertas y hay mucho más tinto que blanco. Y a mí me gustan mucho más, no es que me gusten más los blancos, pero necesito beber blancos. Entonces de pronto me compro un torrontés. Y está buenísimo siempre, bien frío. ¿Y cómo te llevas con el vino y soda? No me gusta. ¿Nunca te gustó? Me frustra un poco. Se diluye demasiado. Pero, ¿y si no me estás gusta, pero y si a vos te gusta, y bueno, brindemos, yo con mi vino. ¿Con tu vino? Con mi vino, vos con el tuyo. Pero si hay un lugar lejos, que te quedaste en una casa y hay un vino flojo y hay soda, ¿lo rebajás con soda ese vino? ¿O definitivamente no tomás vino? Disyuntiva. Y lo pruebo. Si no me gusta, no lo tomo. ¿Qué es lo maravilloso del vino? Que es muy placentero para comer. El vino es para comer, sobre todo. No puedo comer sin vino. Y si tomás un vaso de agua entre copa y copa de vino, lo podés llegar a pasar muy bien. ¿Y es cierto que el vino hace bien a la vida? ¿Y a la Mírame. salud? Hace muchísimo que escribo sobre vinos y que pruebo vinos en todas partes, y además mis hijos heredaron este amor por el vino. Y además tuve muchas cosas gracias al vino. Me dieron un premio y me invitaron a Malasia el premio ese que da Cointreau. Fui a muchas ferias de vino, estuve como jurada en Vinitaly. A mí me dio mucho placer el vino y me sigue dando placer. Sí. ¿Y hay vinos que te sorprenden? ¿Vinos nuevos? Sí. ¿Sí? Sí. Vinos que de pronto no son súper expresivos, pero los probás y sentís algo diferente. Claro. Sí. Me gustan muchísimo los blancos. Me gustan mucho los chardonnay, que no tienen nada de madera y que no son untuosos. Creo que me gustan los vinos modernos, no por esnobismo, sino porque los vinos son como más despojados y más expresivos y más naturales. Mirá, y eso tuviste que ricos. esperar, ¿no? Tuviste que esperarlo. Y sí. No me banco el maderazo. Eso sí, sé que Ni sé en lo que tiempo no me del gusta. maderazo. No, y además no me gustan los vinos que estén oxidados, que tengan defectos, por supuesto, ¿no? Volviendo al tema del piripipí. El ¿no? piripipí glorioso, decía Del vino. Blasco. ¿Cómo pasamos del vino con soda a las notas de pimienta, a la nota de tiza? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo fue ese paso? ¿Vos lo viviste ese paso? Totalmente. ¿Y cómo caímos en eso? Mira, yo empecé a ir a las bodegas y a hablar con los enólogos. Sí. Y los enólogos me transmitían ese saber. Los enólogos. Claro. Pero una cosa era que me lo transmitiera a mí y yo podía escribirlo como tratar de hacerlo comprensible para el público, de traducir, digamos. Y algunas cosas cuando no entendía las preguntaba 40 veces. ¿viste? Claro, porque el especialista tiene una jerga, pero esa jerga, cuando vos vas a un lugar y viene el sommelier, te hace así y te bate esa jerga, no entendés. ¿Y eso no te aleja del vino?
Bueno, es que yo no voy a poner la palabra terpénico, por ejemplo. Terpénico, esa no la escuché. Bueno, ¿Qué es que son los terpénico? aromas especiales que tienen ciertos vinos. Además, los aromas, es todo bastante complicado. Claro. Si yo hubiera traído un manual del vino, un aroma naná, no es porque la gente sea, ¿cómo aroma naná? Notas ¿Le de ponen ara- ananá? No, el ananá tiene que ver con un una molécula. Claro. Lo que pasa es que cuando están entre Pero, ustedes y saben, claro. es un saber muy lindo y se ponen de acuerdo. El tema es cuando sale de ahí ese saber y todos los cristianos digamos, normales tienen que acordar y ahí empieza el piripipí, el esnovismo. Bueno, hay cosas que son lógicas, ¿no? Que la gente no dice corto, pero vas a un vino y se te fue como si hubieras tomado agua. Sí. Y hay otros que son, bueno, que estén los defectos del vino. Los defectos del vino son más fáciles de explicar. Claro. Un claro. vino oxidado, ¿viste? Lo notás al toque. Lo notas al toque. Lo notás al avinagrado, olfato. avinagrado. Claro. Claro, pero viste todas esas palabras, tanino, sulfito, la gente por ahí las repite. A los sulfitos. Yo ahora en broma digo, porque están tan de moda los vinos naturales y sin sulfitos. A mí lo que me gusta del vino son los sulfitos. Claro. Los sulfitos es para que no se... Sulfito. Y los chicos, la gente muy joven está con los vinos naturales, porque son veganos, etcétera. Y los sulfitos... Claro, se supone por eso que las son- botellas, sí. claras, contienen sulfitos. Sí, sí. Y algunos dicen que no tienen sulfito, pero algo de sulfito tienen, ¿no? Algo de sulfitos, y si no tienen nada de sulfitos, y el vino se fue al diablo, ¿viste? Claro, sí. ¿Cuánto dura? Claro, está como turbio y como que empiezan a desmayarse, a oxidarse. Y en tu casa vos tenés una botella, dos botellas que guardás y guardás hace rato. Yo pensé guardar en el sentido de guardar una botella abierta. Ah, Una botella, a lo mejor yo tomo una copa en el almuerzo y 2 copas a la noche, si estoy trabajando y estoy Sí. sola. Entonces, y después abro otro vino, así que yo en la heladera tengo varios vinos tapados, bien tapados, que me duran. en la heladera y tapados. Tapados, sí. Y los saco un rato antes porque no pueden estar muy fríos. Igual la gente, yo me acuerdo de cuando empecé a tomar vinos, la gente los tomaba muy calientes los tintos. Yo no soporto un vino caliente. Viste que la gente los toma natural. No, natural no. Natural, ¿De cuántos sí. grados para arriba los tomás Escucha, vos? un día de 30... yo los tomo... Bueno, los blancos los tomo más fríos, pero yo Sí. los tomaré a... 18 grados. Tinto, Sí, base Sí. 18 grados. sí. ¿Cómo era Miguel Brasco? Ah, era genial. Yo lo ¿Y conocí qué cuando- trajo al vino argentino? ¿Qué es lo que hizo por el vino argentino? Y bueno, Miguel era un intelectual, un poeta, un tipo inteligentísimo y que le gustaba el vino. Y bueno, y le gustaba comer bien. Se convirtió en un gourmet, pero no. Brasco era amigo yo lo conocí porque era amigo de mi primer marido de los 19 años. Era un tipo mucho más grande. Y en ese momento no se hablaba de vinos. Claro. Era el momento en que iba a escuchar jazz y tomaba ginebra O whisky. o whisky. Mi ex tomaba coñac. Claro. Este, Era, claro, iban a la FUSA, a ver a Vinicius. Esa era Exactamente. esa inteligencia. A eso ¿Sabes? pertenecía Miguel Brasco, ¿no? Sí, era amigo de Noé Gitric, que es Claro. un tipo genial. Claro. Y tenés una poesía. ¿Eh? Tenés una poesía. ¿Podés leerla? Ay, sí. Por favor. Sí, vos sabés que no, en todas las guías de vinos yo ponía si había una publicidad y que daba un espacio, me decían, Checa, poné algunas frases de vino. Entonces yo ponía una frase de Aristóteles, de Baudelaire, de Perón. Y entonces empecé a poner frases mías, pero eran muy largas y me salieron versitos. ¿Querés que te lea Sí, uno? por favor. Hay un lugar que me encanta, porque además estuve y que está
muy de moda ahora, pero a mí no, creo que no me importan las modas. A lo mejor hay un coté esnovito que tiene todo el mundo que digo que no me importan las modas y me importa, porque me avivo, es el Valle del Pedernal. Un cirat del Pedernal vibra, insiste en su ser vino, invade, acaricia y pincha, arde como pimienta negra encendida, no suelta sus aromas escondidos, en capas y recovecos, solo quiere ser apenas el recuerdo de un paisaje, de sus ocultos misterios subterráneos, donde asoma un lejano pasado marino. Extraña esas piedras que abrazaba con sus raíces, como abrazas esa copa, esa que te revela el origen único de un valle de San Juan y de aquella uva que cantaba el persa. Como abrazas la copa, esa copa de Syrah ahora mismo, tan lejos de aquel valle. Qué gana de tomar un Syrah, ¿no? ¿Te gustó? Sí, qué gana de tomar Syrah. ¿Quién era el persa? Khalil Gibran. No sé quién era el persa. Omar Khayyam. Omar Khayyam, siempre me los confundo, perdón. Omar Khayyam. Claro, cuando dijiste Perón, dijiste esos famosos... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, por favor! Me encanta. Además me gusta porque no soy yo. Muchas gracias, Rep.